Amigos de Movimiento GT, tenemos poderosa conferencia de prensa por parte de funcionarios del gobierno del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. En esta ocasión se pronuncian ante las medidas adoptadas para garantizar el suministro eléctrico a la población. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Donde tendremos y abordaremos el tema de las medidas adoptadas para garantizar el suministro eléctrico a la población. Dejo entonces en el uso de la palabra en el podio principal al ingeniero Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas. Adelante. Muy buenas tardes, gracias por su presencia. El objetivo de esta pequeña rueda de prensa es informarles sobre el acuerdo ministerial que fue publicado hoy en el Diario de Centroamérica, que se denomina Acuerdo Ministerial de Emergencia en el Sector Eléctrico. Les comento, básicamente esto obedece a una situación, yo diría, muy drástica que se ha venido dando con los regímenes hidrológicos, una situación de sequía severa que puede verse en dos escalas. A nivel macro, ustedes habrán escuchado el tema de la baja en el nivel del embalse de Gatún en Panamá, que se utiliza para regular y administrar las compuertas y el paso por el canal de Panamá ante una reducción drástica de los aportes hidrológicos. Entonces se ha reducido el tráfico por el canal de Panamá, provocando efectos, por supuesto, importantes en el comercio regional. Por supuesto, hay diferentes tipos de materias primas y commodities. En el caso de Guatemala, como ustedes saben, el 75% de los combustibles ingresan a Guatemala por el Pacífico, un 25% por el Atlántico. Ese 75% que ingresan por el Atlántico pasan por el canal de Panamá. En ese sentido, los embarques que anteriormente tardaban generalmente 3 semanas, debido a esa situación de congestionamiento, se ha prolongado más la llegada de embarques y podría tardar hasta 6 semanas o 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una compra de combustibles hoy, me va a llegar posiblemente dentro de 2 meses, no como antes, que estaba llegando en 3 semanas. Hay combustibles específicos para generación de electricidad, básicamente es el diésel, no es el diésel automotriz, sino es lo que se denomina muchas veces diésel marino, o los combustibles pesados como el fuel oil o búnker, y también el tema del carbón. Solo para que vean qué tan severa ha sido la situación, algunos embarques de carbón no están pasando por Panamá, sino se van hasta el estrecho de Magallanes. Esa es una situación complicada, pero también esa situación de la reducción del régimen de lluvias ha afectado a nuestras hidroeléctricas. O sea, el caudal entrante en todas las hidroeléctricas se ha reducido al mínimo, en tal situación que ahora el despacho en estos días es mayoritariamente termoeléctrico. Y viene ahí sí que, no diría que no es tormenta perfecta, porque eso sería asustarlo, pero el otro elemento que más bien debe verse como positivo es un incremento muy fuerte de la demanda de electricidad. ¿Y por qué debe verse como positivo? Pues pienso yo que si hay incremento en el consumo de electricidad, quiere decir que la economía está funcionando y está funcionando bien, y los crecimientos que se han dado no se registraban por muchos años. Incluso si comparamos, por ejemplo, el mes de febrero con febrero del año pasado, fue un crecimiento del 9%, algo realmente yo diría muy marcado. Fue un crecimiento muy fuerte. Entonces, ante esa situación combinada,
seguramente, y pensando en que si este veranillo se prolonga e incluso si se atrasa la entrada de lluvias, podrían haber problemas para satisfacer la demanda eléctrica. En ese sentido, se consideró necesario este acuerdo de emergencia. Así se llama, acuerdo de emergencia, es la figura que está contemplada dentro de la ley de electricidad para poder tomar medidas especiales que se despachan, que se diferencian del despacho tradicional, pero que permiten esa flexibilidad para poder enfrentar la demanda. Y ese es el objetivo de este decreto de emergencia. Se espera con ese decreto de emergencia, por ejemplo, que el administrador de mercado mayorista pueda programar despachos termoeléctricos de mayor consideración, especialmente viendo la situación hidrometeorológica, y autorizando a ciertos generadores termoeléctricos para que hagan compras adicionales de combustible. Ese es quizá uno de los principales objetivos del acuerdo. Un segundo es que con ese acuerdo el administrador del mercado eléctrico, el AMM, podrá suspender exportaciones. Ese es un segundo tema muy importante. Hay otras medidas que también son importantes, como por ejemplo conectar algunos generadores termoeléctricos que no están actualmente, por algún motivo salieron del sistema y no están conectados, que pudieran entrar. Solicitar especialmente a la industria, a aquellas industrias que tienen plantas de emergencia, que las pusieran a servicio en caso fuese necesario. Pensamos que no va a ser necesario, pero tener la plena seguridad de satisfacer la demanda de electricidad en las siguientes semanas, siguientes meses, especialmente en el mes de mayo. Entonces, pues ese es el propósito. No, como les menciono, quizá lo más importante, yo creo que ustedes como periodistas sí lo conocen, pero seguramente la población en general todavía no llega a tener plena conciencia de este fenómeno del cambio climático. Les comento, en evaluaciones y me tocó participar anteriormente en otra institución donde yo estuve hace muchos años, hicimos evaluaciones de efecto de cambio climático en el sector energía. Y de acuerdo a modelos muy sofisticados que se utilizan en el panel intergubernamental de la ONU de cambio climático, esos modelos mostraban potencial peligro de reducción de lluvias en Panamá hasta la cuarta o quinta década del presente siglo. Sin embargo, creo que la realidad nos ha alcanzado. Este fenómeno de Panamá no se había visto, afecta al mercado en buena medida al mercado global y estaría afectando a Guatemala en este tema de los combustibles. O sea, el cambio climático es una realidad. Tiene actualmente en Guatemala se tiene una sequía severa, una reducción de los aportes hídricos en las hidroeléctricas, pero eso comparado con el caso de situación de Panamá es todavía algo, digamos, fuera de comparación. Eso es de otra índole. Les comento, no solamente Guatemala ha tomado esas medidas, otros países vecinos también las están tomando. Es el caso de este fenómeno del niño y posible ingreso de la niña a partir del segundo semestre, que también podría tener afectaciones importantes. Esa es la situación que se está viviendo. Otra medida importante también que olvidaba mencionar es la situación del Instituto Nacional de Electrificación, esa gran institución que se llama INDE, que es la única institución que posee una hidroeléctrica con un embalse de regulación estacional y que lo ha estado manejando en una forma muy cuidadosa, o sea, una política, yo diría, sumamente cuidadosa, que permite tener un nivel muy aceptable en ese embalse y que pues es una reserva de agua que será de mucha utilidad en el caso que se presentara un atraso del régimen de lluvias. Pues eso creo que es todo. Obviamente, pues siempre es bueno enviar un mensaje a la población en el sentido de que siempre el ahorro es bueno y entonces siempre un uso cuidadoso también de nuestro consumo energético, ya sea en el hogar, ya sea en los comercios y en la industria, pues siempre va a ser muy importante. Eso es lo que yo quería mencionarles. El mensaje final es un riesgo muy
estudiado, planificado y que pensamos que con las medidas que se están tomando no se producirá en ningún momento ningún desabasto, pero es necesario tomarlo para habilitar al administrador del mercado que pueda tener un despacho de energía más flexible. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto trataré de responderles. Adelante. Gracias, señor ministro. Así es. En este caso comenzamos con Heidi Pineda del medio Liberal GT. Gracias, buenas tardes, ministro. Yo tengo dos preguntas. La primera es cuál puede ser el impacto económico de estas medidas de cara para la población guatemalteca y con las acciones que se están implementando, ¿hasta cuándo estaría activa esta alerta? Bueno, el impacto económico yo pensaría que va a ser pequeño, va a ser muy pequeño y lamentablemente al tener un mayor despacho y uso de combustibles en el siguiente periodo se verá reflejado en un muy leve incremento de la tarifa eléctrica. Eso está a cargo de la Comisión Nacional de Electricidad. Otro impacto económico esperamos que no haya, más bien como yo les decía, en el cuadro, pues si hay un incremento de la demanda, quiere decir que la economía está funcionando bien. Si la electricidad está aumentando su consumo, quiere decir que los guatemaltecos, las industrias lo están utilizando, más allá de lo que teníamos contemplado en las proyecciones. ¿Alguna otra pregunta? Hay una repregunta de la periodista Heidi Pineda, señor ministro. Sí, Heidi. Gracias, ministro. Yo quisiera también consultarle qué acciones concretas están tomando a mediano y a largo plazo para poder garantizar el que se pueda suplir esa oferta-demanda que está existiendo en Guatemala. Gracias. Bueno, tal vez eso es un tema muy técnico, pero debo decirles que se aprobó lo que le llaman un mecanismo para convocar a la reserva fría. Recién se aprobó ese nuevo mecanismo que de acuerdo a la reglamentación estará plenamente vigente el año entrante y eso pues permitirá ya sin necesidad de declarar crisis de emergencia poder tener esa flexibilidad en el despacho económico y programar compras de combustible adicionales cuando así se requieran. Por otro lado, las previsiones son las que se venían implementando. Creo yo que tendremos que acelerar más el tema de las próximas licitaciones de compra de energía para el sistema interconectado nacional para poder efectivamente tener un equipamiento en tiempo para el mediano y largo plazo. Algunas otras medidas, pues también tratar de con los vecinos, tratar de ver si hay posibles suministros para importación de energía eléctrica. Pensamos que solamente México podría darnos un suministro adicional y estamos en eso. Gracias, señor ministro. Continuamos con la periodista Lisette Soto de la revista Fashion Tourism. Buenas tardes, señor ministro. Mi pregunta es, ¿qué pasará si la sequía a partir de se aumente o cuáles serán los factores que influyan si la sequía aumenta durante los meses de que está programado el invierno? Bueno, nosotros esperamos que el caso más drástico, el veraneo, se prolongue hasta finales de mayo, por eso se pone la duración del acuerdo hasta el 31 de mayo. Si en caso, y por supuesto, las instituciones especializadas en el clima, los organismos meteorológicos internacionales y el INSIBUME nos alertaran, en ese caso que creemos que no se va a dar, en el mes de mayo prolongaríamos la duración de este acuerdo. Esperamos que eso no se dé. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos con Rosa María Bolaños de Diario Prensa Libre. Buenas tardes, ministro. Lo que quisiera es si nos puede explicar más el impacto que tendrá para las tarifas, tanto reguladas como las tarifas para grandes usuarios, industria, comercio, esta necesidad de convocar más hidrocarburos para generar. Esa es la primera. Y la segunda, cuando menciona que se puede adoptar medidas de emergencia, esto incluye en un momento dado un racionamiento, y de qué depende si se decide o no un racionamiento, qué áreas y qué horarios se podrían estar estableciendo. Sí, bueno, el impacto en el precio de electricidad es inmediato dentro del mecanismo que se denomina el mercado spot. Todos los
grandes usuarios, especialmente que compran energía en ese mecanismo spot, ya tienen un incremento de sus compras. No se puede ver la magnitud de ese incremento en los informes del mercado mayorista. En lo que son las tarifas reguladas, que estimo afectan al 60-70% de la demanda, hay un ajuste periódico que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica haría precisamente, y tendría que ver con el sobrecosto de la producción termoeléctrica que se habrá hecho en estos meses, en este primer trimestre y en este segundo trimestre del año 2024. Esperamos que sea un efecto pequeño, pero sí habrá un efecto siempre para los usuarios de menores consumos, los usuarios, la población, digámosle, en la de menores ingresos y situación de pobreza. Recordemos que existe el mecanismo de la tarifa social, que tiene un efecto importante. También estamos hablando con los alcaldes, especialmente en el interior, para que revisen esa tarifa de alumbrado público, que pensamos que en muchos municipios no obedece a ningún principio económico y sí puede afectar a la población de menores ingresos. Gracias. Sobre el racionamiento, señor ministro, faltaría la pregunta de qué lugares serían, cuáles serían las medidas adoptadas y a qué áreas, en qué horarios. Se tratará, si en caso hubiese racionamiento, de tener la menor afectación posible, obvio. Se tratará de empezar siempre que eso sea posible, interrumpir el servicio a usuarios que no tienen demanda contratada. En ese caso, todos los que estamos acá en nuestras casas tenemos demanda contratada, pues seríamos los últimos en entrar, pero pensamos que eso no se va a dar. Gracias, señor ministro. Continuamos con la rueda de prensa. En este caso le corresponde a Walter Morales de Alba Visión. Ministro, buenas tardes, mucho gusto. Una consulta que tal vez tenga que ver en relación a este tema o que tal vez incida en el mismo. El precio de los combustibles se ha visto en aumento. ¿Tiene que ver algo esta situación o cuál es el motivo por el cual está subiendo el precio de la gasolina, los combustibles específicamente? Bueno, el precio de los combustibles está en continuo arbitraje con la demanda a nivel global. Entonces, una primera respuesta que yo le doy, porque de momento no han habido fenómenos geopolíticos que hayan movido el precio, es un incremento de la demanda a nivel global en todo el mundo. Entonces, al haber mayor demanda, los precios inmediatamente se ajustan. Gracias, ministro. Hay una segunda pregunta del periodista Walter Morales. Muchas gracias, ministro. Y aprovechando la oportunidad, la semana pasada nos hablaba la ministra de Ambiente acerca de que se ha estudiado esta decisión que tomó el gobierno anterior de habilitar la minera, el proyecto minero Cerro Blanco, y que también el Ministerio de Energía y Minas, en este caso, tendría que ver el dictamen que ellos están dando porque se encontraron algunas anomalías. No sé si se ha estudiado cómo va este tema. Bueno, este tema no es de la conferencia actual. Estamos esperando el informe del Ministerio de Ambiente. Ese es fundamental para nosotros, la revisión que ellos están haciendo. Gracias, ministro. La última intervención es de Ashley Monzón de TV Azteca. Buenas tardes, ministro. Me gustaría tal vez que nos pudiera ampliar más sobre la pregunta que hacía mi compañero en torno a los precios, ya que en estos últimos meses, como él lo mencionaba, el combustible pues ya se ha visto reflejado un alta, pero no sé si ustedes tienen algún reporte del mercado internacional, principalmente la problemática que esté generando este incremento, y tomando en cuenta la alerta energética, esto pues podría, ¿cómo van a manejar ustedes como ministerio la especulación de precios en el combustible? Gracias. Bueno, hay dos temas, los combustibles para generación de electricidad, cuyos usuarios están en el sector eléctrico, y luego los combustibles para el sector transporte. Obviamente, los combustibles para el sector transporte son manejados por el sector privado. Simplemente aquí lo que hace el ministerio es una supervisión y monitoreo constante de los precios de importación, los precios en la cadena, los precios finalistas. Ellos sí han tomado en cuenta esa nueva situación y han reprogramado sus compras por el tema del canal de Panamá. Seguramente hay un incremento en el transporte marítimo de combustibles que se tiene que reflejar en el consumo final, pero creemos que ese mercado está respondiendo bien
y no ha habido ninguna detección de algún abuso en el manipuleo de los precios. Entonces, en el caso del combustibles para la generación de electricidad, para eso va este acuerdo, para lograr una flexibilidad y asegurarnos que cuando se requiera, las termoeléctricas van a tener suficiente almacenamiento en sus tanques para poder ser despachados y producir energía. Gracias. Gracias. Entonces. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.